Busquemos en el libro de Romanos, capítulo 5, los versículos 8, 12 y 19. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nos vamos ahora al versículo 19, y dice allí, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu cuidado, bendición, dirección están en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esa es la demostración permanente de que eres Dios fiel. No solo nos cuidas como criaturas que has hecho, sino que has provisto para nosotros tu regalo, que es Jesucristo, quien es Salvador de todos, pero, es decir, murió por todos, pero es Salvador de aquellos que le creen. Gracias porque en muchos de nosotros esta noche se ha hecho efectiva esa salvación, porque la hemos recibido, porque hemos recibido a Cristo. Y oramos, Señor, para que hoy, al estudiar tu palabra, tú nos permitas ser hijos obedientes, que vivamos en tu obediencia. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo esté moviéndose en este momento para llevar nuestra atención al punto que tú quieres y redarguirnos, convencernos, Señor, para que nosotros no seamos obedientes parciales, sino obedientes genuinos. En tu nombre, oh Dios, lo pedimos. Amén. En el mundo perfecto, antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre desobedeciera, la obediencia era una experiencia completamente natural y una expresión del hombre a su Dios, hacia su Dios y su Creador. Las primeras personas que Dios hizo, Adán y Eva, eran personas obedientes antes de que ellos torcieran el propósito de Dios para sus vidas. Y la obediencia era agradable. La obediencia, ser obedientes para ellos no era una carga, era una bendición. ¿Cuáles eran esas bendiciones por la obediencia? En primer lugar, obedecer a Dios trae complacencia. Cuando el hombre obedece a Dios, es porque se complace al reconocer que puede creerle al Dios que lo creó. Eso, si ustedes lo ven en Génesis 1, versículos 28 y 30, es muy interesante porque dice que Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre ella. Y después siguen algunas cosas, Dios les dice que los frutos serán para ellos, etcétera. Pero en el versículo 30 dice, y fue así. Es decir, cuando Dios les dijo lo que ellos tenían que hacer, dice la palabra que ellos ejecutaron eso. Mientras las personas obedecen, y en este momento en un mundo no caído, no pecador, mientras se hizo de esa manera, las bendiciones que trae la obediencia fueron un manantial para sus vidas. En segundo lugar, obedecer a Dios les permitía vivir en comunión con Dios. Génesis 3:8 dice que Dios se paseaba en el huerto al fresco del día. Es decir, el hombre tenía una comunión cercana, íntima, porque la obediencia nos permite estar en comunión con Dios. Y en tercer lugar, la obediencia a Dios mantiene el mal lejos de nuestras vidas. Es decir, la persona en este momento, estoy hablando antes de la caída, cuando los que Dios hizo se mantuvieron en obediencia, el hecho de obedecer mantenía el mal alejado de sus vidas. El origen del mundo pecador justamente empieza por la desobediencia.
La rebeldía en contra de aquello establecido por Dios es lo que trae que el hombre cambie aquello que había sido bendición en maldición. Y es que esencialmente la desobediencia implica lo siguiente. Número uno, incredulidad. Nosotros desobedecemos porque somos incrédulos, no creemos que es necesario que obedezcamos. Ellos no le creyeron a Dios. Cuando no se le cree a Dios, se cae en la trampa de la desobediencia y se cae por la incredulidad. El pueblo de Israel, luego, mucho tiempo después, su problema por el cual no entró a la tierra prometida, es que fueron incrédulos porque su desobediencia no les permitía hacer aquello que Dios les pedía. En segundo lugar, la desobediencia implica altivez. Cuando ellos recibieron la orden de Dios y luego el enemigo les plantea otra cosa y la envuelve como si fuera verdad y pone a Dios como mentiroso, ellos que conocían quién era Dios, que conocían los atributos de Dios, que conocían la perfección de Dios, en ese momento dudaron y al dudar desobedecieron. ¿Por qué? Dice allí, porque desearon ser como Dios. La altivez es una de las razones por las cuales nosotros entramos en la desobediencia, creernos superiores a lo que Dios dice, creer que tenemos más inteligencia o sabiduría o razonamiento. Y lo que es peor, hermanos, creer que el consejo de un hombre o la filosofía de un hombre pecador tanto como nosotros, puede ser superior a la palabra decretada por Dios. Ese es un grave error. Hemos llegado a creerle más a los hombres que a Dios porque el enemigo inyectó ese veneno y produjo esa debilidad en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, tercer elemento, cuando nosotros desobedecemos, lo hacemos por egolatría y desamor a Dios. Egolatría, nos ponemos nosotros en el primer lugar, centramos la vida en nosotros. Nosotros somos los que pautamos qué vamos a hacer, no oímos el consejo de Dios. Y por lo tanto, eso es señal de ingratitud, porque cuando nosotros sabemos que venimos de Dios, que existimos porque Dios nos hizo, y nos levantamos en contra de aquel que nos creó en amor, por amor, para el amor, para amarlo y amar a nuestros semejantes, nosotros caemos en ingratitud. Cuando se deja de amar a Dios, es fácil el desobedecer a Dios. Si hay algo que nos retiene dentro de una atmósfera de gracia de verdad, es la obediencia a Dios. Tan pronto nosotros entendemos que debemos hacerlo a nuestra manera, a nuestro estilo, caemos en ese error. Y la desobediencia ha traído grandes dolores a la raza humana, ha traído grandes dolores a la familia, a las parejas, a los padres, a los hijos a los padres, de tal manera que el Señor dice que una de las señales que veremos en los últimos tiempos es que Dios traerá el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Dios va a hacer un milagro. Eso se llama un milagro en este tiempo donde todo es tan insensible, donde hay tanta rebeldía, tanta soberbia y tanta altivez. Por lo tanto, nosotros, cuando desobedecemos, estamos, con todo esto que he dicho antes, estamos colocándonos de tal forma que cuando alguien, hasta los niños, cuando se les pide que obedezcan, hay unas reacciones que hay en nuestro interior que son resultado de la condición de nuestra alma. Nosotros somos personas que nos molestamos cuando tenemos que obedecer. Vamos a ser sinceros. ¿Y por qué tengo yo que hacer eso? ¿Y por qué yo tengo que obedecer? ¿Y por qué yo tengo que creer eso? Porque yo tengo que, esa actitud es una actitud rebelde, una actitud de insubordinación en contra de lo establecido por Dios. Y eso lo hacemos desde pequeñitos. Nosotros éramos así cuando pequeños y ahora vemos a los niños y hacen lo mismo. Les cuesta la obediencia. Hay un rechazo activo cuando a nosotros se nos pide que obedezcamos. Nosotros nos mostramos como personas rebeldes y a veces somos pasivo-agresivas. Parece que sí que lo vamos a hacer, pero no lo hacemos. Y nos pasamos la vida en eso. Sí, yo lo voy a hacer, pero no se hace nunca. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos oído la palabra de Dios durante mucho tiempo? Y el Señor nos ha invitado de muchas maneras, pero todavía decimos, todavía yo estoy esperando el toque de Dios. No sigue esperando el toque, hace rato que le está tocando. Lo que ocurre es que cuando no respondemos se endurece el corazón y el oído espiritual pierde la frecuencia de Dios. Y ya no escuchamos lo que Dios nos dice y parece que estamos esperando un toque especial.
Eso es desobediencia. La desobediencia nos lleva a situaciones donde nosotros pedimos que nos den justificaciones, que nos planteen verdades que queremos oír para nosotros obedecer. Bueno, demuéstrame porque yo tengo que obedecer. Vamos a ser honestos. Dime por qué, convénceme. Tan pronto decimos eso, estamos desobedeciendo. Y hay una actitud de dureza en nuestro corazón. O cuando nosotros desobedecemos, buscamos justificar nuestra desobediencia. En la Biblia hay un ejemplo de un gran desobediente, Saúl. Y dice que él, cuando el profeta Samuel fue y le dijo, ¿por qué no has esperado como Dios te dijo? ¿Por qué has desobedecido? Él le dijo, bueno, lo que pasa es que yo vi que el pueblo se me estaba dispersando, que los filisteos estaban por ahí, que yo no sabía. Justificaciones. Las justificaciones no nos permiten ser personas que respondamos de forma natural al llamado de Dios a la obediencia. Para que la obediencia se produzca, hermanos y amigos, Dios enseña que algo, escuche bien, esto es muy importante, que algo debe ocurrir en el interior para que en el exterior se vea lo que es la obediencia. La obediencia es la expresión externa de lo que ha ocurrido dentro. Si adentro no hay un cambio, si adentro no hay obediencia en el espíritu y en el alma, en la mente sometida a lo que Dios dice, no va a haber esas respuestas de obediencia. Puede parecer que obedecemos, pero no estamos obedeciendo. Por lo tanto, el Señor espera que nosotros entendamos elementos que son cruciales para que nuestra obediencia fluya. Mire, los primeros son 4 aspectos. Cuando nosotros vemos a los hombres y mujeres de la antigüedad, unos pocos que se entienda, porque después que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad es desobediente, lo leímos ahí en Romanos. Por uno entró la desobediencia y la desobediencia entró a todos y la muerte entró a todos. De tiempo en tiempo, Dios encontraba una persona que quería ser obediente. Y Dios lo mira así. Ponemos ejemplos. Enoc. Otro ejemplo, Noé. Eran personas, uno en millones, que decía, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque lo que se convirtió en natural era la desobediencia. Y cuando todos desobedecemos, entendemos que eso es lo normal. Todo el mundo lo hace, ¿no es así que decimos? Todos somos desobedientes. Pero eso ha llegado a ser la norma. Entendemos que ese es el punto de referencia. Y Dios nos está diciendo que no. De tiempo en tiempo aparecían aquellos que querían hacerle caso a Dios. Y vemos unas constantes en sus vidas. 4 cosas que necesitamos conocer. Número 1, creyeron que Dios era real, que existía, que era verdad, que Dios era real. Y por lo tanto, no podía ser comparado a los dioses que ellos antes servían, o a los dioses que estaban alrededor de ellos, o las naciones que conocían. Dios es superior, eso hay que entenderlo, para poder comprender por qué hay que obedecer. Dios es real y es superior a todos y a todos, y a todo. Y en el todos incluyámonos nosotros. Porque si somos ególatras, estamos diciendo somos superiores a Dios. Para entender lo que es la obediencia, tenemos que partir de ese primer aspecto. Sabían que Dios es real. Escuche una de las declaraciones de Abraham. Un hombre que fue tomado de la idolatría, un hombre que toda su familia era idólatra, la nación donde estaba era idólatra. Y cuando él hace una confesión delante de personas que no conocían a Dios y que rechazaban a Dios, Abraham dijo, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra, ese es Dios. Cuando nosotros partimos de cuál es nuestro concepto de Dios, cuando entendemos quién es Dios, no porque nos lo inventamos, sino porque Dios al revelarse nos muestra, nos manifiesta quién es, y aceptamos esa verdad, hay entonces un valor superior a todo lo que hay en nuestro corazón y fuera de nuestro corazón. Número 2, en cada uno de ellos se veía claramente que ellos entendieron que podían aceptar la palabra de Dios por cuanto Dios era superior. Y al saber que Dios no tenía malas intenciones con ellos, entonces ellos empezaban, determinaban y en libertad comenzaron a obedecer a Dios.
Para obedecer a Dios se necesita saber que su palabra es única porque sale de Él. Si yo no tengo claro quién es Dios, yo voy a cuestionar lo que dice aquí. Hay algunas personas que quisieran hacer un bibliocidio. Sácame esto, sácame esto, sácame esto. Yo creo esto, esto y esto. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Él se ha dado a conocer para que nosotros, al saber cuál es su palabra, tomemos la decisión en libertad, si queremos hacerle caso a Dios, de que al hacerle caso al Altísimo, le estamos haciendo caso a su voluntad. Y esa voluntad es buena, esa voluntad es agradable, esa voluntad es perfecta. Al entender eso, empezamos a ser obedientes. Y eso quiere decir, hermanos, que si Dios es lo máximo, entonces Dios es autoridad. Y cuando habla, entonces me dice, por medio de sus leyes, mandamientos, palabras, estatutos, normas, que yo debo obedecer eso porque lo ha trazado para mi bien. En Dios no hay caprichos. En Dios no hay un día me levanté con el pie izquierdo. Dios no es hombre. Dios es Dios. Y lo que Él establece es para nuestro bien. Si Él es la autoridad, entonces puedo, escuche bien, someterme a su consejo, a su sabiduría. Yo no tengo por qué tener temor a Dios porque Él me está dando lo que necesito, está trazando lo que necesito para mi vida. Por lo cual, al entender la voluntad de Dios, se sometieron a sus leyes. Y en cuarto lugar, dispusieron sus corazones. No es que yo sepa que Dios es el Altísimo, que es mi autoridad, es que yo quiera hacer lo que Dios me dice. Y para eso el corazón tiene que disponerse en un ejercicio libre, en una determinación libre, y ahí entra la voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Esas cuatro constantes estaban en esos hombres y mujeres que de tiempo en tiempo, al darse cuenta quién era Dios, querían hacer su voluntad. Pero Dios nunca quiso que fueran unos pocos los que le obedecieran. Dios siempre ha querido, y por eso hizo al hombre, y para eso lo hizo, para tener una comunión permanente, que su acción, la acción humana, el deseo de hacer caso a Dios, lo mantuviera en esa comunión, en ese fluir constante, en ese recibir constante. ¿Quién es Dios? ¿Qué me da? ¿Cómo yo puedo ser fortalecido? ¿Cómo puedo caminar en su verdad? Cuando este plan falló, entonces Dios trajo el plan de salvación. Y ahí es donde entramos a esto que dice Romanos. Así como, escuche bien, como por un hombre entró la muerte a todos, por uno entró la vida a todos los que le creen. Y eso quiere decir que donde Adán dejó por desobediencia el plan de Dios, Cristo viene a la tierra a reiniciarlo. Escuche, hermano, esto es sumamente importante, hermanos y amigos. Adán falló, pero Dios continúa con su propósito de traer bendición y salvación. Por lo tanto, Cristo viene, el Verbo se hace carne y empieza a caminar en medio nuestro. ¿Sabe qué está haciendo Cristo aquí? Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios quiere decir enseñarnos la obediencia. Enseñarnos la obediencia. Hebreos capítulo 2 dice claramente, capítulo 5, versículo 8, que Cristo aprendió, como hijo aprendió obediencia. Esa es una ley de Dios. Los hijos tienen que estar sometidos a sus padres, porque sus padres tienen la responsabilidad de guiarlos, educarlos, enseñarlos, a fin de que cuando ellos crezcan puedan ser muchachos jóvenes que puedan estar en la vida y manejarse adecuadamente, porque recibieron patrones correctos, modelos correctos. Los padres están llamados a eso. Eso es una autoridad que Dios les dio y tienen una responsabilidad delante de Dios. Ahora, ¿cómo aprende un hijo obediencia? Aprende un hijo obediencia haciendo lo que le da la gana, pidiéndole a sus padres que los padres sean los que se sometan a ellos. ¿Así aprende un hijo obediencia? No, ustedes se fueron. ¿Cómo aprende un hijo a la obediencia? Tiene que tener una estructura,
Tiene que tener unos padres que estén velando, unos padres que le estén repitiendo los comportamientos correctos y redarguyéndolos frente a los comportamientos inadecuados. Es una batalla. Por eso no se puede ser padre laissez-faire. Yo lo dejo que haga lo que él quiera, lo que ella quiera. Yo estoy muy cansado. Yo no voy a luchar con eso ahora. No. Para que el hijo sea obediente hay que someterlo. Es la única forma de sacar un hombre o una mujer que sean correctos, adecuados. Cristo vino en forma humana, vino como hijo de Dios. Por lo tanto, tenía que aprender que siendo una persona, tenía que pasar por todas nuestras dificultades, problemas, pruebas, tentaciones y mantenerse obediente. Y obediente quiere decir creerle a Dios que la voluntad de su Padre debía ser hecha. Mantenerse determinado en hacer ese plan de Dios. Y las experiencias forman el carácter. Las experiencias deben formar nuestro carácter. Y Dios hace lo mismo con su Hijo en la tierra. Tenía que aprender obediencia. ¿Y sabe cuál es el trato que Dios le da? Yo quiero que usted lo vea conmigo rápidamente. Porque en Isaías capítulo 53 dice que Jehová, oiga, esto, cada vez que yo lo leo, me da un dolor y un gozo. Dolor porque por mi culpa él tuvo que pasar por eso. Gozo porque gracias a Dios que obedeció y eso trajo salvación. Amén. Pero en Isaías 53 dice, Jehová quiso, fue la voluntad de Dios, someterlo a padecimiento. No hay aprendizaje de obediencia sin algún tipo de reducción de nuestro yo. No hay aprendizaje de obediencia sin sumisión, sin someternos a una autoridad que nos diga, es por aquí que hay que ir. No, usted no sale hoy. No, usted no se junta con ese amigo. Pero mira, yo quise nacer en otra casa, pero fue en esta que usted nació. Y yo soy el que tengo aquí, de parte de Dios, la responsabilidad para conducirlo. Pues Cristo no se pudo zafar de eso. Y el Padre dice, tú vas a ser sometido a padecimiento. Pero eso no se lo dijo el Padre cuando Él estaba en la tierra. En el cielo se produjo esa conversación. Por favor, hermano, no se me duerma ahora. En el cielo se habla de problemas que tenemos que pasar los seres humanos para que Dios temple, forme y produzca en nosotros el carácter de obediencia. Pero Cristo tenía que venir a eso. Tenía que ser probado. Tenía que pasar por situaciones difíciles. Y yo les voy a mencionar solamente algunas. Cristo va. Una de las cosas que Cristo pasó, donde la obediencia fue cada vez mayor, es tener que recibir continuamente heridas de los seres humanos. Cuando usted hace mucho bien, usted espera un poquito de allá para acá. ¿Oui o no? El amor es doble vía. Pero Cristo tenía que pasar en la tierra por el menosprecio. Y dice la palabra de Dios que Él tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles. Si usted lee Hebreos dice, y Él lloró muchas veces. ¿Usted sabía que Cristo lloró muchas veces? Por usted y por mí. Que nosotros le arrancamos a Cristo lágrimas. Dice la palabra que tuvo que pasar por situaciones muy difíciles. Mire, lo que más duele es que los que más cercanos a nosotros nos hieran. ¿Eso es así o no? Amén. ¿A usted le duele que la persona del supermercado le diga no te quiero? Eso mismo hace usted si se lo dice. ¿Y a mí qué me importa? Eso es lo que vamos a decir. Eso no nos importa, eso es lo que nos parece. Pero que lo diga papá, mamá, tío, abuela, el hermano, que lo diga el esposo o la esposa, o el novio o la novia, los amigos, nos duele, nos desgarra.
Pues mire, Lucas capítulo, déjame decir, Isaías dice, y nosotros lo vimos y no lo apreciamos, no lo estimamos, lo menospreciamos. Y cuando sufría entendíamos que era Dios que le estaba castigando. Oiga la percepción humana. Lucas 4, Cristo va a su tierra, Nazaret. Y dice la palabra de Dios que entra a la sinagoga, le dan el libro de Isaías, él dice, hoy se cumple esta palabra, la que leyó. Se sienta y empieza a hablar y de repente dice, y ustedes van a decir, los milagros que hay por ahí, dilos, hazlos aquí. Y sigue hablando. Y dice que se molestaron mucho por lo que él estaba diciendo, lo arrancan de donde está, lo llevan a empujones por la ciudad para despeñarlo desde un lugar alto para que se matara, para matarlo. La gente que te conoce, Cristo era carpintero, quizás trabajó para alguno de ellos. Y ahora frente a una palabra que redarguye, confronta, lo que quieren es matarlo. ¿Qué hizo Cristo? Yo quiero por favor que usted se ponga ahí en ese lugar. Es Dios hecho carne. Simplemente pudo decir yo soy, como hizo el día que lo iban a apresar. Y dice que todos, y eran miles, cientos, cayeron hacia atrás. Solo con decir, yo soy. Él pudo ese día pestañear y matarlos a toditos. Pero el Padre quería que él pasara por esa experiencia. Mire otra. Juan capítulo 7 dice que fue a su tierra, está en la casa de la familia, y allí sus hermanos, dice, no creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. ¿Y qué quiere decir eso? Que tu propia familia no te cree. Se burla de ti. Dolores profundos produce eso. Y le decían, vete afuera, el que quiere exhibirse, el que quiere ser grande, es fuera que va, porque entendían que Cristo estaba fuera de razón. Creían que estaba loco. ¿Sabe lo que produce esa herida? Y el Señor le dijo, ustedes los ama el mundo. Yo no sé si usted me está oyendo. Y el mundo no me ama porque yo digo que sus obras son malas. Le estaba diciendo a su familia, todavía ustedes necesitan conocerme. Pero no hizo como algunos de nosotros, que cuando en la familia hay una fricción, ¿qué es lo que ocurre? El lío que se arma. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú me dices eso? Y empezamos a discutir con nuestros hermanos, nuestros familiares. No. Cristo nos da ejemplo de que Él permaneció ecuánime, tranquilo, maduro en medio del ataque y la confrontación. El Padre quería que Él pasara por eso. A ver, hermanos, revisémonos. Cuando nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles con la familia, ¿cómo somos? Se oye el escándalo en la esquina. Y porque tengo la autoridad de Dios que te digo que... ¿Dónde está la humildad? Cristo nos enseña que aún teniendo problemas con la familia, tenemos que mantener el testimonio, la obediencia, la templanza de Jesús en nuestras vidas. Tercer ejemplo. Dice la palabra de Dios que Cristo fue llamado por, Juan capítulo 8, usted lo puede ver ahí, por las personas que lo oían, la clase religiosa, llamado loco, lo insultaron, le llamaron samaritano, que era un insulto terrible decirle eso a un judío. Le dijeron, estás endemoniado. ¿Cómo reaccionó Cristo frente a eso? Tú verás lo que te va a pasar. Tú no sabes con quién tú te estás poniendo. Yo soy Dios. Hermanos, eso no fue lo que Cristo hizo. Cristo nos enseña que en cada situación difícil Él se mantuvo
obedeciendo a su Padre. Esas fueron las cosas en el plano relaciones interpersonales. Cuando Herodes lo manda a buscar, empieza a decir que lo va a matar, Cristo dice, hoy echo fuera demonios, mañana y al día siguiente hago curaciones, porque el tercer día voy a cumplir con mi propósito. No me va a desviar nada lo que tengo que hacer conforme a la voluntad de Dios. Las obras de Dios, dijo Cristo, son las que yo he venido a hacer. Cristo dijo, la voluntad de mi Padre es mi comida. Eso quiere decir, no hay nada más en mi vida que tenga más sentido que ser obediente. ¿Qué dijo el Padre frente a esa actitud y acciones de su Hijo? Dice que el Señor dijo, Dios habló, se oyó, los que estaban ahí lo oyeron. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Y eso quiere decir me agrada. Me agrada como es, me agrada lo que hace. Que Dios hablara diciendo, este es mi Hijo en quien yo me complazco, a quien a mí me agrada. Quiere decir, Él hace lo que a mí me agrada. Él hace mi voluntad. Escuche, Dios habló y se oyó. Nosotros queremos oír a Dios que nos hable. Quizás si Dios habla en este momento y nos dice a cada uno, tú eres mi hija, mi hijo, y te amo, pero no tengo contentamiento en ti. Porque no eres obediente. Porque no haces lo que a mí me agrada. Yo creo, hermanos, si somos honestos, que muchos de los que estamos aquí y del creyente en sentido general en el mundo, oiría más esa palabra que otra. Dios conoce nuestra disposición hacia la obediencia. Y la obediencia es lo que a Dios le agrada. Pero para nosotros ser obedientes como el Señor es obediente y que Dios diga algo como eso, necesitamos lo siguiente. Vuelvo otra vez a Romanos. Por el pecado de uno entró, por la desobediencia de uno entró el pecado y la muerte al ser humano. Usted y yo somos incompetentes de poder obedecer. Pero por la obediencia de uno vino la vida. Aquí está el primer Adán y aquí está Cristo. Dios quiere insertarnos en la obediencia. Pero para usted y yo ser obedientes tenemos que dar varios pasos. Número 1, dice la Biblia. Yo tengo que creer al que Dios envió. Yo tengo que creerle a Cristo y al mensaje que trae. Y Cristo me dice, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que me mandó a mí, para que todo el que cree en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo reitera quién es. Cristo lo que está haciendo cada vez que dice quién es diciéndonos, hablándonos, expresándonos que su identidad debe guiarnos a Dios. Porque Dios lo envió para que Él expresara que Él es la solución para el problema humano. Si nosotros no le creemos a Cristo, no podemos entrar por la puerta de la obediencia. Cristo es la puerta. Y para entrar a la obediencia y recibir sus bendiciones, tenemos que permitirle a Cristo que Él nos deje entrar a Él. ¿Qué es una puerta? Un lugar de acceso. Lo que Cristo quiere es que entremos por esa puerta, no que salgamos de la puerta. La puerta permanece abierta. Cada uno decide cada día si se queda dentro. Mucha gente se sale. Déjame ver qué hay allá afuera. Y tan pronto usted saca la cabeza, el diablo se lo decapita. Hay otros que son más valientes, al revés, y se van allá, al territorio del enemigo. No. El que entra por la puerta, dice, hallará pastor.
comida, yo lo voy a pastorear, pero usted tiene que mantenerse adentro. Al entrar adentro, usted está diciendo, yo reconozco a Cristo como mi Salvador. Yo quiero entrar, insertarme en la obediencia por medio del que fue obediente. Y al ser obediente, el Padre dijo, me agrada como eres. Cristo dijo, yo nunca estoy solo, porque siempre hago lo que al Padre le agrada. Escuche, esa es una de las bendiciones de estar en Cristo. Usted nunca va a estar solo. No se cree, pero eso es así. Cristo en la cruz venció la soledad. Él fue solo a la cruz. Por favor, escuche lo que le estoy diciendo. Eso es terapia, lo que le estoy diciendo. ¿Cuántas personas en el mundo de hoy se matan continuamente porque se sienten solos? No han encontrado a Cristo. Cuando usted tiene a Cristo, usted nunca está solo porque Él vive dentro de usted. La soledad Él la venció en la cruz. Los dolores y las aflicciones las venció en la cruz. Por eso Él es victorioso y te quiere dar la victoria. Nos quiere dar la victoria. Pero usted tiene que entrar por la puerta. Usted no puede gaviarse por otro lado. Usted tiene que entrar por la puerta. Y al entrar por la puerta está diciendo, yo quiero aprender a ser obediente. Y al entrar por la puerta, Dios lo declara, escuche bien, hijo de obediencia o hija de obediencia. Usted tiene esa identidad. Hija de obediencia. La palabra dice, usted es un hijo de obediencia si le cree a Cristo. Usted entra a esa verdad. Primera Pedro 1:14 lo dice. Somos hijos de obediencia. Porque hemos creído en la verdad que Cristo ha venido a traer. El evangelio, las buenas noticias de parte de Dios. Por lo tanto, tan pronto usted y yo somos hijos de obediencia, escuche bien, usted y yo no vamos a caminar como Adán caminaba, nosotros vamos a andar como Cristo caminaba, obedeciendo a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. ¿Y cómo yo hago la voluntad del Padre si no conozco lo que el Padre me dice? Por eso necesitamos estar a sus pies, escuchando su palabra y diciendo, Señor, esa palabra tuya es para mí. Punto número 1, la obediencia no puede ser selectiva. Escúcheme, a usted no le va a gustar lo que yo le voy a decir ahora, pero se lo voy a decir, porque está ahí. Si Cristo me dice a mí, haced esto en memoria de mí, y usted ha recibido el amor, la salvación de Cristo, hemos recibido la salvación, eso quiere decir, mis pecados fueron quitados. Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado. El día que yo le dije a Cristo, sí te reconozco como mi Salvador, le estoy diciendo, tú moriste y me sustituiste, el castigo mío Dios lo puso sobre ti. Al ponerlo sobre ti, ya Dios no me ve a mí como Orfa la pecadora, sino que ve a Cristo quien llevó el pecado de Orfa. Pero es que yo no entiendo. Levánteme la mano todo el que es cristiano aquí. De verdad, de verdad. Ah, pero mira, qué bueno, gloria a Dios. Usted debe estar saltando en su lugar. Porque Cristo se llevó su pecado. Murió en su lugar. La condenación no está sobre nosotros. Eso no puede, nunca yo puedo dejar de sentir la emoción, el gozo, la pasión de que Él murió por mí. Pero entonces dice la palabra, que tan pronto yo entro a esa naturaleza, Dios dice, tú tienes que ser obediente en todo. 2 Corintios 2:9. Somos llamados a ser obedientes en todo. Para yo saber que soy obediente en todo, yo tengo que conocer lo que Dios me dice. Si me ha dicho, haz esto en memoria de mí, reúnete, celebra que yo te salvé. No me puedo pasar 6 meses, 8 meses, 1 año sin asistir a esa celebración, porque estoy siendo desobediente. ¿Se entendió o no se entendió? Si Cristo me dice, yo te dejo en el mundo para que a través de tu vida y de lo que tú dices, otros me conozcan, usted no puede pasarse la vida con la boca cerrada. Mira, hermanos, usted habla de todo con todo el mundo. Cuando llegó el momento de hablar de Cristo,
silencio en la noche, todo está en calma. ¿Qué le pasó que lo amordazaron? ¿Cómo es que usted no puede hablar de el tesoro que se encontró? Cristo dice, un hombre se encontró en un campo una perla de gran precio. Vendió todo lo que tenía y fue a comprar el campo. No sé si me está siguiendo. Cuando Cristo llega a su vida, usted tiene el más alto valor que un ser humano puede tener. La riqueza más grande que un ser humano puede tener. ¿Y por qué usted no lo comparte? Porque yo no me meto en eso, porque cada uno con su religión. Cristo no es religión, Cristo es salvación. Rompa los esquemas y empiece a hablar de aquel que trae vida y vida en abundancia. La obediencia tiene que ser completa. Cristo dice, ama a tu prójimo. Y Cristo en la cruz, crucificado, después de haber dado una golpiza enorme, dice la palabra de Dios que ve allí a los soldados y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros decimos, sí, Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo sí sé, ese sí sabe lo que está haciendo. Mi oración es diferente. La palabra dice que tenemos que amarnos aunque no nos guste la gente. Tenemos que amarlo. Piensa ahora mismo en una persona que le cae muy mal. Déjeme decirle, dice la Biblia, que el bien vence el mal. Una sonrisa tuya va a hacer su trabajo en su tiempo. El Señor dice, ama, porque no amamos. Somos hijos obedientes parciales. Es en todo, hermanos. Los esposos y las esposas tienen que amarse, no golpearse, no gritarse, no maltratarse, no échate para allá que ya me cansé de ti. No. Amarse a pesar de que ya usted no lo ve tan bonito ni tan bonita, de que le ha hecho 2 o 3 travesuras que usted no quiere saber ya. Amarse, obediencia en todo. Nosotros parcializamos la obediencia y no se puede parcializar. Si usted quiere que el poder de Dios esté en su vida, tenemos que ser obedientes en todo. En todo, hermanos, dígalo usted, en todo. No lo perdono, no. Y algunos se atreven a decir una contradicción bíblica. Yo perdono, pero no olvido. Usted no puede perdonar así. Usted tiene que perdonar y olvidar el efecto de ese dolor en su vida, no el hecho, el efecto, que es lo que mantiene atrapado nuestro corazón. Obediencia quiere decir, todo lo que Cristo me dice que haga, yo tengo que hacer. Escuche otra. Obediencia en todo quiere decir, la palabra de Dios dice, ninguna palabra torpe, grosera, salga de su boca. Aló. Ay, se me salió. De la abundancia del corazón. Lo que hay dentro es lo que sale. Si se salió una mala palabra, ay. Obediencia en todo quiere decir lenguaje que se parezca a como Cristo hablaba. Él no hablaba nada que desagradara al Padre. Hermano, estamos siguiendo lo que es obediencia total. Segundo, la obediencia no puede ser a veces. 2 Corintios 16 dice que vuestra obediencia sea completa. En todo y completa. Y completa quiere decir, Señor, aquí estoy a tus pies, revísame, enséñame lo que todavía no estoy haciendo de acuerdo a tu voluntad. Quiero ser un hijo obediente, una hija obediente. Quiero tener mis cuentas bien contigo. Yo no sé si usted lo pensó, pero el día que tembló la tierra, yo desperté con el removión y dije, Señor, llegó la hora.
¿Será hoy el día que tú has dicho? Estoy lista. Estamos listos para lo que pase, porque hemos estado caminando en obediencia. Hermanos, la vida en Cristo es una vida preciosa, pero es una vida que Dios dice, no se puede parecer a la pasada. Y termino con esto. Para Dios la obediencia no es al estilo de Adán, es al estilo de Cristo. Y eso quiere decir, Cristo nos dio la clave. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Así que Cristo invierte, renueva, transforma el concepto de la obediencia y dice, oye, no lo veas como una ley, no la veas como una cosa punitiva, no la veas como algo que te coarta, no, míralo de esta manera, así como yo he descendido porque te amo. Y me han tenido la obediencia al Padre para enseñarte que tú puedes vivir en obediencia. Yo te digo que si tú me amas, por cuanto has visto que me he muerto por ti, me doy por ti, entonces guarda mis mandamientos. En la Biblia la obediencia siempre está ligada a lo que se oye, se atesora y se practica. Si lo oyes, guárdalo, no lo olvides, para que dentro de nuestro interior entonces dé el fruto que se llama obediencia. No hay obediencia sin un cambio interior. Se expresan las conductas, pero aquí adentro hubo una operación que Dios hizo. Y Dios está llamando a su pueblo a ser obediente en este tiempo. Escúcheme, hermanos. Si Cristo dijo, hallaré fe cuando venga en la tierra, es porque usted y yo estamos en peligro de que nuestra fe se fracture, se haga daño, se pierda en un mundo tan rebelde, hostil, acelerado. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Cuida tu fe. ¿Cómo se cuida la fe? Se cuida buscando la dirección de Dios, el consejo de Dios. Se cuida la fe leyendo la palabra, escudriñándola. Se cuida la fe orando. Su enemigo no va a poder vencerlo si usted es un hombre o una mujer de oración y tiene la palabra de Dios en su corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo la batalla por nuestra falta de obediencia? ¿Cuántos de los que están aquí, sabiendo que Cristo ha dicho, el que cree sea bautizado, todavía no se bautiza? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Pues Cristo ha dicho, si tú eres mi hijo, si tú eres mi hija, ámame. ¿Cuántos de nosotros ponemos en juego el amor del Señor por cualquier interés que ande por ahí? ¿Cuántos de los que están aquí, los jóvenes, en vez de hacer lo que la palabra de Dios dice, no te juntes en yugo desigual con los infieles, se enamoran de cualquiera y hacen vínculo con personas que no son del Señor, porque su amor al Señor no es genuino? Si Cristo nos dice que obedezcamos, es para nuestro bien, no es para nuestro mal, hermano, olvídese, Dios no tiene malas intenciones con nosotros. Ese fue el error del pueblo de Israel, que creyó que Dios tenía malas intenciones. Dios no tiene malas intenciones. El corazón del Señor es puro, es santo y planea bien y no mal. Dice, para darles un futuro y una esperanza. Y el futuro no es que usted se haga rico mañana, el futuro es que usted tenga las riquezas eternas durante la eternidad. ¿Cuántos de nosotros vamos a empezar a decir, es necesario que yo quiera ser un hijo, una hija obediente? Vamos a orar. Señor, tu enseñanza, la enseñanza de tu carácter para nuestras vidas, nos habla mucho de tu grandeza. Siendo hombre, te sometiste a toda clase de pruebas, no dejaste de hacer la voluntad de tu Padre, cumpliste cada una de las cosas que Dios pide a cada ser humano para romper un patrón, para quitar una maldición, para que nosotros hoy podamos decir, Señor, al creerte a ti y tú poner tu espíritu en mi vida, puedo sin duda caminar en obediencia.
Señor, muchas de nuestras almas tienen ligaduras. Muchas de nuestras almas están atrapadas en áreas de pecado. Son la evidencia de que no somos obedientes. Y no podemos nosotros hacerlo. Por eso tú estás en nosotros. Pero no te dejamos, Señor. No te damos libertad. Y muchas veces te sacamos de nuestras vidas. Y tú vuelves a tocar y dices, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré a él. Yo restauraré la comunión con él. Yo me sentaré a cenar con él y él conmigo. Señor, tú nos prometes una comunión preciosa. Pero tenemos que reconocer que no somos obedientes en todo. Que nuestra obediencia no es completa. No queremos ser como Saúl, Señor. No queremos ser como un rey que se centró en su poder y en su forma de ser y te sacó de su vida. Señor, las palabras son tan tristes cuando le dijiste a Samuel, Saúl ha dejado de seguirme. Señor, no queremos que en nuestro interior hayamos tomado la decisión de no seguirte, de abandonarte. Hoy venimos a ti. Y todo aquel, Señor, todo aquel que decida que tú lo transformes, que decida que tú arranques esas ligaduras de su alma, esos focos de infección en su corazón, en su mente, en su cuerpo, ese será liberado. Señor, yo no sé cuánta basura hemos recibido que nos mantiene aturdidos. Cuántas creencias que nos hacen ser desobedientes. Cuántas decisiones tomamos cada día confiando en nuestros propios criterios y nos alejamos de ti. Señor, que caigan los altares internos. Que caigan, Señor, las cadenas que nos están oprimiendo. Señor, que todo pensamiento que se ha enraizado en nuestras vidas, que no vino de ti, hoy te permitamos, Señor, que tú lo desarraigues con el poder de tu palabra. Señor, que hoy sea un día donde se levante una generación distinta, donde querramos decirte, Señor, no más desobediencia parcial, no más parecer que te hago caso. Quiero hacer tu voluntad. Quiero, oh Dios, poner mis ojos en ti y caminar en tu verdad y dejarme santificar por tu palabra, porque tú dijiste, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fuera, Señor, fuera de nuestras vidas toda incredulidad. Fuera de nuestras vidas toda vanagloria, todo orgullo, toda centralización en nuestra manera de pensar. Fuera de nuestras vidas toda idolatría. Oh Señor, arranca cada uno de esos cardos y espinos que no debe estar en nuestro corazón. Yo te pido, hermano, hermana, que tú le pidas al Señor con tus palabras una boca que se abre, que declara, que le cree a Dios, que sabe que Dios es su autoridad, que está por encima de todo principado, potestad, por encima de nosotros mismos. Declarar eso es darle reconocimiento al Dios eterno y decirle, Señor, por cuanto te creo que tú tienes planes de bien y no de mal. Y por decir que tú tienes planes de bien y no de mal, sé que puedo rendirme a ti, te puedo creer, puedo caminar en certeza y seguridad. Tengo el gozo de tu espíritu y las bendiciones de lo alto son desatadas, porque Dios abre la puerta de bendición a los que le obedecen. Padre, si esta noche alguno de nosotros está bajo maldición por no obedecerte, Dios mío, toca, que el Espíritu Santo nos convenza de lo que tenemos que dejar o de lo que hemos dejado de hacer, que tenemos que volver a hacer conforme a tu voluntad.
Padre, abre el entendimiento, Señor. Pasa carbón encendido en nuestros labios. Toda palabra amarga, toda palabra crítica, toda palabra que nos atrapa, toda maldición que sale de nuestro corazón, sea arrancada en el nombre de Jesús. Sometemos nuestro lenguaje a tu autoridad, Señor. Padre, mira nuestros ojos, límpialos. No queremos ser desobedientes mirando lo que no debemos ver. Fuera de nuestras vidas, Señor, toda fantasía que nos esclaviza. Que nos demos comida a unos ojos que no han sido santificados por el Espíritu Santo. Toma nuestras vidas, Señor, para que en obediencia, como nos has dicho, ¿cómo se espera al Señor? El Señor nos dijo, se espera en santidad y fe. Padre, en esta noche que tu iglesia sepa, y aún los amigos que aún no te conocen, que tú nos llamas a santidad. No para ser santos, sino ser santos. No para ser cristianos, sino ser cristianos. No para ser obedientes, sino ser obedientes. No parecer que estamos llenos de tu Espíritu, sino ser verdaderamente llenos de tu Espíritu Santo. Toda fantasía, toda banalidad, todo lo que no es, sea quitado, Señor. Porque hoy te decimos, queremos ser hijos obedientes. Y un hijo obediente es un hijo de luz. Si esta noche hay alguna persona aquí, hermano, quédate así, por favor. Reflexiona en tu condición. Pero si hay alguien aquí que nos visita, que quiere recibir a Cristo, puede levantar su mano para que oremos por él o por ella. Y si algún cristiano, allí hay una persona que quiere oración. Si aquí hay alguien que se desvió, que se fue, que se enfrió y quiere reconciliarse con el Señor, dar pasos de obediencia, es hora de decirle, Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo quiero que tú entres a mi matrimonio, entres a mi noviazgo, entres a mi vida académica de trabajo. Yo quiero que tú te hagas cargo totalmente de mi vida. No más pelear, no más desobedecer.